Dios le bendiga, mis amigos, Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias le damos primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que nuevamente nos permite compartir palabra de salvación y palabra de vida. Mi nombre es José Román, actualmente pastor de la Iglesia Misionera Evangelística Emanuel. Estamos en la población de Bejuma, estado Carabobo, Venezuela. Y para la gloria del Señor venimos compartiendo una serie de enseñanzas que llevan como título El plan de Dios para tu vida. Y hoy nos corresponde hablar sobre el tema de una fe ilimitada. Y lo vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 22, que dice de la manera siguiente: Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Esto es muy importante resaltarlo, mi amigo y mi hermano, porque aquí no estamos hablando de una fe natural, no estamos hablando de esa capacidad que desarrollamos de creer que tenemos las habilidades, que tenemos las capacidades y para alcanzar y lograr cualquier objetivo, plan o proyecto que podamos desarrollar en nuestras vidas. No es una fe terrenal, no es una fe que nace de nuestras propias habilidades o sistemas o patrones de creencia. En este caso la Biblia nos está hablando de una fe sobrenatural, una fe que proviene de Dios. Este término fe que aparece en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 22, en el griego nos habla de un término que se llama pistis. Y este término implica que es una semilla que Dios ha implantado en nuestro interior o en nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y recibimos el perdón de pecados, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios coloca una serie de dones, talentos o habilidades que necesitamos para desarrollarnos en estos caminos. Y la fe es una de ellas. Es una convicción sobrenatural de que Dios puede lograr lo que es imposible para mí o lo que es imposible para el hombre. Él lo puede hacer. Es una fe en su palabra. Es una fe en su presencia. Es una fe en su carácter. En que Dios lo que promete lo cumple y lo que Él dice simplemente Él lo va a llevar a cabo. Lo podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 2, que nos da un concepto de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí algo muy importante resaltar, que ahora esa convicción y esa certeza que nosotros tenemos no está fundamentada en mis habilidades, en mis talentos personales, sino en la capacidad de Dios de lograr lo que Él ha prometido a través de su palabra. Tenemos dos maneras de recibir la palabra del Señor. Uno, a través de la palabra escrita, el logo, que es la Biblia, que es ese manual que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero también, en la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, el Espíritu Santo se va revelando cada día más en nuestras vidas y podemos lograr escuchar su voz. Él se va a revelar en nuestras vidas. Entonces, como lo hizo en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso significa que ahora nosotros no nos movemos conforme a mis propios planes o proyectos o mis propias declaraciones, sino conforme a lo que Dios ha hablado. Vamos a verlo en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 1 al 6, que dice de la manera siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o el apóstol Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Aquí podemos ver ese principio. El apóstol Pedro, en su condición natural o terrenal, salieron a pescar y simplemente no pescaron absolutamente nada. Ellos sabían muy claro que si no pescaron nada en toda la noche, no iban a pescar absolutamente nada durante el día. Pero el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le da una palabra y dice: boga mar adentro y echa vuestras redes. El apóstol Pedro, conociendo la materia, simplemente levantó un argumento válido. Él no estaba equivocado en lo que él estaba diciendo, pero un argumento completamente terrenal. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Al final Pedro cede y le dice: Maestro, por tu palabra echaremos la red. Entonces vemos que el apóstol Pedro boga mar adentro, echa las redes, y vemos una pesca tan impresionante que las redes se rompían y tenían que de una u otra manera llamar a los otros compañeros para lograr sacar la cantidad de peces que habían pescado. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pedro se movió conforme a la palabra que Jesús le había hablado. Vámonos a otro ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 29. ¿Verdad? Aquí vamos a leer otro texto. Te invito a que sigas estas enseñanzas con tu Biblia en mano. Eso es muy importante, que tengas siempre tu Biblia a la mano. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, y dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, o sea, en pocas palabras, estaba caminando sobre las aguas, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos al apóstol Pedro aplicando el mismo principio. Jesús se presenta, llega a la barca después de caminar sobre las aguas, y el apóstol Pedro dice: Señor, si eres tú, da la palabra para que yo vaya a ti. Y así fue, y así sucedió. Jesús le dio la palabra y le dijo: ven. Entonces Pedro caminó sobre las aguas, pero caminó fue en la palabra que le había dado Jesús. Aquí entonces podemos ver el principio que nos enseña la palabra en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: ten fe en Dios. Te invito a cultivar esa relación cada día con el Espíritu Santo. Ve a la oración, lee la palabra, permite que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en tu vida, y tú verás cómo tu vida se transformará en una vida natural, en un universo sobrenatural de Dios obrando a través de ti. Dios les bendiga, Dios les guarde.